Temas: control normativo y simbólico, señalización y demarcación, indicadores de gestión, resultados de programas de salud. Reglamento de higiene y seguridad, normas legales vigentes, metodología para prevención y control de factores de riesgo, concepto y aplicación de programas ambientales. Buenas tardes, compañeros, estamos con un compañero mío de trabajo, Alejandro. Él es de supervivencia. Nos va a comentar varios puntos de la exposición que nosotros tenemos, nos va a explicar un poco mejor este tema. Alejandro, cuéntanos de ti. Hola, buenos días. Inicialmente estudié salud ocupacional, seguridad industrial. Salí de Insutec, hoy en día se llama Nuevo Horizonte, eso queda diagonal a la estación de Las Flores, queda el instituto. Salí como técnico profesional en seguridad y higiene industrial. Durante el tiempo, en el año 2012, empecé a montar todo lo que tenía que ver con temas de gestión, porque era el auge en ese momento sobre los sistemas de gestión de calidad ISO 14, que estaba aplicado al tema ambiental, ISO 18000, que estaba aplicado al tema de seguridad de la empresa, y al ISO 9000, que está ubicado o está prácticamente empalmado al tema de gestión de calidad, tanto interno como externo, o el producto final que tiene el cliente o cuando lo recibe. Como ese auge no me dio, decidí hacer unas modificaciones con mi empresa, pero desde que comencé a trabajar en mis proyectos de vida siempre tuve el interés de meter supervivencia, hacer algo como diferente a las soluciones de la gente. Como no me funcionó realmente la empresa hace año y medio, decidí más bien eliminar todo y volver prácticamente a comenzar de cero. Hoy en día tengo lo que quiero, tengo el rendimiento que quiero, tengo la clientela que quiero, y durante todo el tiempo trabajando con sistemas de supervivencia, ya completé 5 años, me he considerado que ya soy especialista en el campo. Cualquier información ustedes lo pueden buscar en Google en supervivencia humana en desastres. Ahí pueden encontrar toda la información que necesiten en cuanto a temas de riesgos y como a temas de cómo sobrevivir a un riesgo inminente o a un desastre cuando ya realmente se sale todo de las manos de las personas que lo controlan. Entonces, esa es mi vida. Soy especialista, trabajo con comunidad desplazada, trabajo en temas de gestión de riesgos con personas vulnerables, y adicionalmente me dedico a hacer investigaciones en temas de supervivencia de agua, fuego, refugio, alimentos y atención prehospitalaria. Ay, vale, gracias, Alejandro. Alejandro, yo quiero que tú me colabores con unos temas. El primer tema es el control normativo y simbólico de la señalización y demarcación. Bueno, como cosa rara, en Colombia estamos en el país de las normas, y aquí hay normas por donde quiera. Ni siquiera los mismos licenciados en Derecho se conocen toda la normatividad. Entonces, lo que sí más podemos trabajar todos es que hay unas normas muy explícitas que todos debemos conocer, y que las trabaja más que todo la norma técnica colombiana, la NTC. A partir de la NTC 4444, 4445, como hasta el 47 más o menos, se hablan de las normas de seguridad. ¿Cómo se clasifican las normas, las señales? Según los colores y según la reglamentación. Cuando son verdes son normas de seguridad. En la NTC, en la norma técnica colombiana, esa norma de seguridad, especialmente para evacuaciones, inclusive hace mucho énfasis en que tienen que ser señales luminiscentes permanentes o de iluminación autónoma, que son como se consiguen en algunos establecimientos comerciales o centros comerciales. Cuando se va la luz, el bombillo sigue prendido, indicándole a la persona por dónde deben coger. Esa norma más o menos esa señal debe estar ubicada a unos 1,70 metros, 1,80 metros. ¿Con qué motivo? Para que los adultos mayores la puedan divisar mejor o la puedan observar mejor, y tiene que ser en alto relieve para que los invidentes puedan tocar y saber para qué lado coger. Esa es la función específica, y eso también se debe colocar en sitios residenciales donde tenemos los 3 campos: niños, adultos mayores. Tenemos la norma
roja, que por lo general tienden a ser tanto obligatorias, pero son más de prohibición. Entonces una norma de prohibido utilizar el ascensor, prohibido andar por tal parte, prohibido ingresar a una zona restringida. Eso es más o menos así. Tenemos la zona, las señales amarillas, que son de alerta, un aviso informativo. Cuidado, tenemos zona escolar, hay una zona con alta tensión, tenemos una zona de peligro por derrumbe. Esas son las amarillas, las informativas, las que dan una alerta. Tenemos las azules, que son normas obligatorias o son señales obligatorias, como por decir zona de restaurante, zona de prohibido parquear, entonces está exclusivamente para las personas que son discapacitadas o que tienen alguna discapacidad, pero no carecen de discapacidad permanente. Esas son prácticamente el tema de las señalizaciones. Adicionalmente, existen también otros tipos de señalizaciones con rojo y blanco que se ubican más que todo en carreteras, que son las que utiliza la Secretaría de Movilidad o el Ministerio de Transporte para indicarle a la gente a qué velocidad debe ir un individuo o qué se encuentra cerca o para qué sirve cierta información. Eso también es una señal de aviso. Inclusive en algunas partes se puede encontrar un aviso amarillo con negro avisándole al individuo que esté alerta, pero también un aviso rojo con blanco diciéndole, oiga, usted tiene que estar a esta velocidad o este es el límite de peligro al que usted está expuesto. Eso es más o menos como se manejan las señalizaciones acá en Colombia. En otros países es diferente. Si hay, por ejemplo, plantas nucleares, las señales tienden a ser moradas. Inclusive los extintores también se clasifican con unas clasificaciones de marquillas moradas. El profesional de salud ocupacional en esas áreas tiene que tener un buzo morado o como fucsia, podríamos decir. Entonces, según el país, según la tecnología que tengan, así mismo se manejan las señalizaciones. ¿Las figuras geométricas tienen algo que ver? Las figuras geométricas se aplican según el sitio, digamos, unas por orden, como para que se vean bonito, como para que se vean arquitectónico, pero por lo general algunas normas decretan que tiene que ser de tanto por tanto para que se puedan ver o como para que se puedan tocar, pero inicialmente no, en algunas partes no se cumple. Inclusive todo el mundo no tiene, por ejemplo, para colocar señalizaciones de iluminación autónoma. Las más parecidas son señales fotoluminiscentes. ¿Eso qué quiere decir? Que se cargan con la energía del sol, que son energías ionizantes, o con las bombillas de la casa o de la calle, que son energías no ionizantes. Características locativas. Los lugares de trabajo como mínimo deben ser de 2 metros cuadrados, 3 metros de altura o lineales al piso hacia arriba 11.5 centímetros cúbicos al aire. Los pisos en pavimento deben estar construidos de un material homogéneo antideslizante y debe ser llano y parejo, sin soluciones de continuidad, material resistente, impermeable y de fácil limpieza. Escaleras. Componentes, barandillas. Es la barra superior, la cual debe estar hecha de un material resistente como madera o hierro, permitiendo la sujeción de la mano, por lo tanto no debe tener asperezas. Debe tener la capacidad para cada metro de longitud, debe soportar 150 kilogramos y una altura debe ser de 90 centímetros. Barra horizontal o listón intermedio. Es el elemento situado entre el pinto y la barandilla, cuyo objeto es evitar el paso del cuerpo de una persona.
Plinto o guardapiés es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de objeto y en caso de que una persona se resbale impida el paso del pie. Su anchura debe ser entre 15 y 30 centímetros, puede ser una tabla o una lámina metálica. Montante es el elemento que permite el anclaje del conjunto guardacuerpo. Seguridad industrial, la maquinaria, según tengo entendido, hay que hacer una demarcación. Más o menos indícame cómo es esa demarcación. Bueno, por lo general en seguridad industrial hay unas zonas demarcadas con una línea amarilla. Esa línea amarilla tiene que ir en un amarillo vivo o amarillo pollito o de color de taxi, pero adicionalmente deben de ir de un diámetro de 5 centímetros de ancho. La línea amarilla es para indicarle a la persona que no puede cruzar donde está la máquina. Inclusive en el caso de máquinas que sean realmente peligrosas para los trabajadores, estas vienen con unas cubiertas en malla y muchas hoy en día vienen con aplicaciones de ergonomía para darle más garantía y más seguridad al individuo, que no se vaya a quitar, por ejemplo, un miembro o una parte, por ejemplo, de sus manos o dedos, o en el peor de los casos que sea atrapado por una máquina y posteriormente le quite la vida, si corre con el peor de los casos. Para el tema de la demarcación también con línea amarilla también se utiliza la parte roja, que es o amarilla, que es pintar un cuadro y colocar el extintor a una altura de 1,50 hasta la boquilla, y de 1,50 a 1,80 es para colocar la tabla que informa dónde está ubicado el extintor. Entonces, ese espacio tiene que estar libre y tiene que estar señalizado con amarillo y con rojo. Tiene que estar completamente libre y disponible en caso de que se requiera de una emergencia. Ese es el tema de señalización para la parte industrial, la demarcación amarilla. Pero eso va en el piso, por cuadros, como si estuviésemos marcando un cuarto acá y el otro cuarto acá, y tiene que dejarse un camino peatonal entre 1,50 y 2 metros de ancho, según la dimensión de la empresa. ¿Las salidas de emergencia tienen alguna especificación? Las salidas de emergencia, según el trámite, o según el objeto laboral que tenga la empresa, si es de químicos, si es de manufacturas, puede ser de plásticos o puede ser de papel. Las ubicaciones o las de todo lo que tenga que ver para salidas, primero tienen que ser en señales color verde, que son de seguridad, indicando si hay una subida de escalera, el muñequito, si hay de bajada, el muñequito y la señal con una flecha. Si la empresa es pequeña y no tiene puertas de seguridad, que al momento de hundir una palanca la puerta se abre, entonces al menos deben tener o una persona que esté trabajando ahí pendiente de esa información, en qué momento hay una alerta, en qué momento suena la alarma para que todo el mundo evacúe, o si no, entonces deben tener la puerta un sistema de seguridad especial, cosa que por dentro sea completamente segura, de la calle hacia adentro, pero de adentro hacia afuera sea muy fácil para que una persona acceda y pueda evacuar libremente, o de lo contrario quedarían atrapados y según el riesgo al que esté expuesto pueden perder la vida. Alejandro, ¿cuáles son los sistemas de gestión? Bueno, tanto sistemas como indicadores son, los sistemas pueden ser cualquier empresa o entidad pública o privada o una persona que realmente lo esté ejecutando. A nivel de indicadores es indicar, mostrar, informar, ¿sí?, cómo se va a trabajar ese sistema de gestión para mitigar o reducir o acabar por completo con el riesgo. Entonces, cuando hablamos de la norma 1016 del 89, que habla sobre la ejecución de los comités de salud ocupacional, tenemos que remitirnos a la norma 2013 del 86, que es la que reglamenta todo lo que tenga que ver con el sistema de salud ocupacional en las empresas. Entonces le da el aval para que un empleador
el empleador consiga unas personas que lo representen en su campo y también le da el aval para que los trabajadores o los empleados se sientan respaldados también y puedan tomar decisiones. Obvio, dentro de esas decisiones incluye tener obligaciones y responsabilidades. Entonces, con la 2013 del 86 se reglamenta el punto, pero con la resolución 1016 del 89 lo que hace es que pone a funcionar todo el sistema del Comité Paritario de Salud Ocupacional, el COPASO. Antes era muy común que las empresas solamente se dedicaban a llenar estadísticas. Todo el tiempo era con estadísticas. Pero el Ministerio de Protección Social y el Ministerio del Trabajo estaban preocupados porque los índices de accidentalidad subían permanentemente. Y esos índices de accidentalidad no solamente lo pasaban las empresas como tal, sino que eran reportados por las ARPs antiguas, hoy en día conocidos como ARLs, pues aseguradoras de riesgos laborales. Y eso cambió con la nueva norma cuando sacaron la norma de los accidentes laborales. Entonces, cuando se habla de todo el tema de gestión, es montar la plataforma y poner a funcionar realmente lo que dice la norma para reducir los riesgos. Y dentro de esa reducción de riesgos están obligaciones que tiene que cumplir el empleador, porque están todas las normas de salud ocupacional que lo emiten, pero también son obligaciones que deben cumplir los trabajadores con el patrón. Adicionalmente, ¿qué pasa con eso? Montar esas normas no es solamente de papel. Cuando sacaron la actualización de la resolución 1016 del 89, que es el sistema SGSST, Sistemas de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que se hace es reducir tanto papeleo, tanta vaina y poner a trabajar realmente a las empresas. Entonces, lo que se busca es que tengan mejor sistema de control, mejor sistema de desempeño laboral. Lo que se quiere es que disminuyan los accidentes, que las personas se vayan sanas y salvas para su casa, pero que también regresen muy optimistas a seguir trabajando. Entonces, tanto empleador como trabajadores tienen que buscar la forma de compaginar o ser compatibles todos con todos para sacar adelante no solamente la producción de la empresa, no solamente la empresa como tal, sino también mantener vivos y saludables. Entonces, dentro de ese programa del SGSST, lo que se busca es realmente que todos tengan una óptima mejoría en el sistema de gestión de calidad ISO 9000 sobre calidad interna y externa y sobre el sistema de calidad a nivel de seguridad sobre la ISO 18000, que los trabajadores y empleadores estén completamente satisfechos con lo que se hace en la empresa. Cabe recordarles que la empresa es prácticamente el segundo hogar de una persona, porque allá habita todo el día, desde muy temprano hasta que cae la noche. Entonces ahí tendríamos que ver los resultados del programa de salud ocupacional y los índices de indicadores, es lo que claro, tú estás hablando. Todo eso lo resuelve el Comité de Salud Ocupacional y van de la mano con el profesional en salud ocupacional, bien sea un ingeniero en salud ocupacional o seguridad industrial o un técnico profesional en salud ocupacional. Obvio, también cabe mucha responsabilidad en el director de recursos humanos. Puede ser también profesional en salud ocupacional o simplemente una persona profesional en el campo de psicología o en el campo de lo que tenga que ver con administración de empresas. También puede ser parte de la rama de recursos humanos. Háblame algo sobre higiene y seguridad. Cuando hablamos de higiene y seguridad, la palabra muy bien lo dice, higiene es mantener todo limpio. Y cuando hablamos del empalme de seguridad es tener seguridad de que todo esté limpio, de que todo está completamente armonioso. Inicialmente cuando se montó el tema de seguridad e higiene industrial, las primeras normas que salió fue la Ley Novena del 79. La Ley Novena del 79 habla sobre todos los protocolos que tengan que ver con residuos sólidos, líquidos y todo lo que tenga que ver con emisión de gases y otras cosas. Esas fueron las primeras normas que se empezaron a trabajar y
eran de uso de obligatorio cumplimiento, tanto para el sector industrial como para el sector particular. Entonces cada uno, según la necesidad de lo que estaba haciendo, sacaba lo que le competía. Ya a nivel de eso, esa norma salió en enero, más o menos salió esa norma, la ley novena del 79. Pero ya en mayo, el 22 de mayo, salió la resolución 2400 del 79. Esa tiene 711 artículos. Esa norma realmente lo que hace es regir a las empresas. Ahí sí las empresas tienen que empezar a sacar el reglamento de salud ocupacional, qué es lo que tienen que hacer, cómo se deben comportar los trabajadores, cómo debe funcionar la empresa, cuáles son las obligaciones del patrón, cuáles son las obligaciones del empleado si está laborando directamente con la empresa. Cabe anotar que no solamente están regidos por las normas de la resolución 2400, sino que todo este sistema también está empalmado y respaldado por el sistema del Código Sustantivo del Trabajo. Hay una cosa muy importante y es por la que todo el mundo peca. Las normas se clasifican en la Constitución Nacional, que es la norma de normas. Viene el decreto, sigue la ley, sigue la resolución y siguen los hierros. Hierros son prácticamente modificaciones que se le hacen a un artículo de esa misma norma, pero no la eliminan. Y todas estas, desde abajo hasta el decreto, se soportan sobre la Constitución Política de Colombia, o que es la norma de normas. Ninguna norma de la Constitución hacia abajo puede suplir la necesidad, o puede suplir, o puede derogar algún artículo de la Constitución Nacional. Todas se apoyan en la misma. Entonces, la función es que tanto empresa como empleado, para aplicar todo lo que tenga que ver con salud y seguridad, es que tienen que apoyarse en las normas aplicadas a lo que estén haciendo y como lo están haciendo. Si están trabajando con químicos, no solamente tienen que trabajar con la resolución 2400 del 79 y la ley novena del 79, sino que también se tienen que aplicar con las normas de los códigos de seguridad humana, que es la norma 101, que es una norma estadounidense, y adicionalmente tienen que trabajar con las normas técnicas colombianas. También tienen que aplicarse con lo que tenga que ver con la normatividad de los químicos. Esos son normas sacadas por las Naciones Unidas y por el Consejo Norteamericano de MAPPEL, o conocido como materiales peligrosos. ¿Qué metodologías hay para la prevención y control de factores de riesgo? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Factores de riesgo podríamos decir que son varios. Hay muchísimos. El riesgo realmente es colocarse uno ante algo que le pueda causar daño. Eso quiere decir que uno puede estar en una amenaza permanente y si uno comete una infracción más puede quedar en riesgo de que le pase algo. Un ejemplo, yo le puedo decir a una persona: oiga, si tú sales de tu casa te hago daño, es una amenaza, pero si ya él sale y me lo encuentro por la calle, es probable que corra el riesgo de que yo lo dañe. Es así de sencillo como funciona el tema. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de factores de riesgo físicos, que tienen que ver con el sonido, pueden ser con la parte de la iluminación. Riesgo químico, que pueden ser con productos, gases, pueden ser productos corrosivos, pueden ser productos misceláneos, ese tipo de cosas. Hablamos de riesgos biológicos, más que todos conocidos en la parte hospitalaria. También puede ser con transfusión accidental de sangre, o compartir fluidos corporales por gusto o por accidente. Tenemos los riesgos psicosociales. Hablamos de la persecución laboral, síndrome de Bouvier, síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout es más que todo conocido
es porque el empleador presiona mucho al trabajador y lo presiona tanto que ya hace y trabaja tanto y no le rinde el trabajo, se siente quemado. El síndrome de mobbing es que empiezan a acosar a la persona. Puede ser acoso sexual, puede ser acoso familiar, puede ser acoso entre los mismos compañeros, en el salón de clase, algo así parecido. Que usted hizo, que usted es mejor, que usted me quitó, que usted me cogió, cuando muchas de las veces pueden ser mentiras. O simplemente porque es un género femenino, entonces va a estar expuesto a que es una persona menos que los demás, o es una persona incapaz. Hay mil cosas. Tenemos riesgo mecánico. Hay una confusión con estos. Tenemos mecánico y antes era ergonómico. Entonces, cuando hablamos de mecánico, hablamos de la parte de la mecánica de las máquinas. Todo lo que tenga que ver con maquinaria. Ese es el riesgo mecánico. Cuando se hablaba antes de riesgo ergonómico, al leer ergonomía quiere decir la mecánica del cuerpo. Y era ahí cuando todo el mundo entraba en confusión. Entonces ahora se habla de biomecánico, de la mecánica corporal que tiene vida. Entonces, esos riesgos también pueden ser por posturas, pueden ser por accidentes, que pueden ser varios, lo que se conoce como accidentes subestándar para algunos. Hoy en día no todo el mundo conoce el significado de los accidentes subestándar, pero lo más específico al accidente subestándar es el casi accidente, una alerta de que hay algún peligro latente y que si no se corrige rápido alguien puede sufrir o puede tener una herida o puede sufrir una patología bastante grave que le haga perder la movilidad de alguno de los cuerpos, que tiene toda la parte anatómica, o en el peor de los casos pierda la vida de una manera estúpida porque el profesional de salud ocupacional no hizo o no estuvo pendiente de lo que le corresponde, que es hacer análisis, es hacer verificaciones de los sitios de trabajo, no es hacer huelga, no es hacer azonada entre los trabajadores, es buscar cuáles son las falencias de cada uno, es buscar cuáles son las cosas en que está fallando la empresa. De eso consiste todo el tema de seguridad e higiene industrial, de eso consiste todo el tema de los riesgos, y todo eso entra dentro de la política de seguridad e higiene industrial. Continuando con el tema de seguridad e higiene industrial, haciéndole un paréntesis adicional, cabe anotar que la función que tiene el Comité Paritario de Salud Ocupacional, el COPASO, más la responsabilidad del representante del empleador, que en este caso puede ser el profesional de salud ocupacional y el de recursos humanos, más los representantes de los trabajadores, tienen que hablar muy específicamente y hacer una evaluación permanente sobre lo que tenga que ver con los riesgos de oficio que tenga el trabajador dentro de la empresa, más conocidos como riesgos laborales. Antiguamente estábamos trabajando todos con el decreto 1295 del 94. El decreto 1295 del 94 hablaba más que todo sobre lo que es riesgo laboral, toda la parte de ergonomía, algunas partes sobre sistemas de gestión de riesgos, pero habían dicho que la norma estaba mal escrita y que carecía, porque habían trabajadores que, por ejemplo, eran contratados en Colombia y los mandaban a otro país y allá se accidentaban y no había quien respondiera por ellos. Entonces, para hacerle una modificación al decreto 1295 del 94, lo que hicieron fue hacer una resolución, que es la resolución 584 del 2004, si no estoy mal, que es de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. En ella sí hablaba que, por ejemplo, una empresa de transporte que tuviese sus trabajadores y los enviaran a otro país a llevar mercancía,
entonces los podían cubrir, pero seguía la problemática, el mismo choque. ¿Por qué motivo? Si digamos se enviaba una persona a Venezuela y resulta que en Venezuela se accidentó con un camión, la empresa no tenía cómo cubrirlo de aquí para allá y muchas veces las ARLs no hacían buen uso de ese seguro internacional que ellas ofrecen. Entonces el trabajador muchas veces o terminaba pagando de su propio bolsillo o en los peores de los casos perdía la vida en esos sitios. Entonces a esa norma también le sacaron algunas conjeturas. Eso hubo muchas modificaciones, muchos cambios, muchos debates. Entre el decreto 1295 del 94, desde el año 94 para acá, el 2004 y todos estos años que han corrido, prácticamente el gobierno nacional se tomó más de 7 años para modificar otra vez la norma y fue cuando lo sacó el decreto 1562 del 2012, donde vuelve y se habla de todo el sistema de riesgos laborales, que es donde todo el mundo tiene que estar, no solamente a nivel físico, biológico, mecánico, biomecánico, sino que todo el mundo tiene que estar ya cubierto, inclusive para las personas que están en la parte externa, trabajando, o los que trabajan directamente en la calle, como por ejemplo los mensajeros, como por ejemplo los señores que trabajan haciendo el aseo, que son conocidos como escobitas, ese tipo de cosas así. Entonces, esa fue la nueva norma que sacó el gobierno nacional, para que todo el mundo se sienta más protegido, y con la modificación que le hicieron a la resolución 1016 del 89, lo que hicieron fue un empalme, bajar las estadísticas, mostrar más resultados para reducir los riesgos. Hay un problema bastante grande y eso es causado especialmente por las ARLs, y es que las ARLs se dedicaron fue a mandar profesionales, porque como es un cliente les montan todo el sistema de la ARP o la ARL de la empresa, le montan la plataforma de riesgos, le montan el plan de emergencia, le montan todo el plan de seguridad e higiene industrial. Pero ¿qué pasa? Eso también es un gancho desproporcional para la empresa, porque cuando ocurra un accidente, las ARLs por lo general no van a pagar accidentes graves, siempre van a decir que son accidentes comunes. Y ese es el problema de muchos abogados laborales que viven peleando con las ARLs, porque no les quieren pagar la pensión o porque simplemente quieren sobornar a los médicos para que ellos mismos declaren que son accidentes de riesgo común y no laborales. Por eso es bueno que una empresa seria y responsable tenga su propio profesional de salud ocupacional para que monte toda la tabla de plan de emergencia, sistemas de seguridad, gestión de riesgos, seguridad e higiene industrial, el plan de higiene industrial, todo. Con eso se entran a evaluar los choques. La empresa puede saber qué tiene y la ERP con sus evaluaciones también pueda tener otro concepto. Y cuando hay un accidente se entra a debatir. Pero si la ARL hace todo el programa y la alcahuetea, la pereza a los empleadores, entonces es ahí cuando se ven serios y grandes problemas dentro de la empresa, tanto para el empleador como para los trabajadores. Es por eso, muchachos, que hay que trabajar duro con el tema de seguridad e higiene industrial, hay que trabajar duro con el sistema de gestión, salud y seguridad del trabajo, hay que meterle responsabilidad al asunto. Entonces no es un tema fácil, es un tema que necesita constancia, es un tema que necesita investigación permanente, es un tema que requiere de mucha concentración, porque la ley castiga, sepa o no sepa. Si usted no sabe, por ahí se mete a hacer algo que usted no sabe, la ley lo castiga por omitir un proceso de un profesional y lo manda a la cárcel. La pena mínima son como 4 años. Esos profesionales. O de lo contrario, renuncian a su carrera y vayan para la casa. No pierdan el tiempo. Alejito, ¿tú qué sabes de programas ambientales, metodologías, sistemas? ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno, ¿es ambiente del trabajo o ambiente general?
Pues empecemos con ambiente de trabajo, que es lo que estamos mirando nosotros en clase. Cuando hablamos de ambiente de trabajo estamos hablando de los comportamientos que deben tener todos los que laboran en la empresa, desde la cabeza más alta hasta el más pequeño. Hablamos de los riesgos que toca mitigar, si no es de poder eliminar por completo, pero sí mitigar todos los riesgos que sean causados y que puedan generar daño o enfermedad a la persona. También toca eliminar un poco más la parte de la persecución laboral, el síndrome de Moody. Hay una cosa muy importante y es por lo que las empresas hoy en día no están contratando gente directamente. Uno puede ser que es el sistema de rechazo, que muchas empresas no contratan a mujeres embarazadas porque es un problema, a veces les molestan muchas cosas, ya estar en proceso de gestación les reduce la movilidad, necesitan más sedentarismo. Entonces ese ambiente por lo general muchas empresas no lo toleran. Existe también el ambiente emocional, el ambiente social a nivel empresarial. Toca reducir un poco el síndrome de Moody, el síndrome de burnout. Un ambiente sano de trabajo da muy buenos resultados y a nivel reduce inclusive los riesgos. Una persona con riesgo permanente de acoso laboral puede sufrir también grandes riesgos a nivel físico, puede causar grandes problemas a nivel de toda la industria. Entonces ese ambiente como tal toca mitigarlo, si no es que se puede acabar por completo. Si hablamos del ambiente general como tal, de la parte verde, de la parte del cuidado y el control que tenemos todos, creo que eso es una responsabilidad constitucional. Todos los colombianos, inclusive los extranjeros que vivan en el país, tienen que hacer uso del buen ambiente, la reducción del monóxido de carbono, sembrar árboles, reciclar, reutilizar. Cabe entender que muchas veces se contamina más cuando se recicla un producto que volverlo a hacer nuevo. Eso es una anécdota muy buena que toca tener en cuenta. Entonces, todos tenemos que cuidar el ambiente como tal, no solamente porque lo diga la norma ISO 14000 a nivel laboral, sino constitucionalmente. Cada departamento, cada sitio, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente tiene las normas que rigen a nivel de todo el país. Son unas normas específicas. La Secretaría de Ambiente tiene las normas que rigen al distrito como tal. Y las corporaciones son las que rigen a todo el departamento. Entonces, creo que en cuanto a normas tenemos suficientes. Lo que nos toca a cada uno de nosotros es poner nuestro granito de arena, sembrar árboles. Eso no nos quita nada, pero sí nos quita bastante estrés, nos quita la pereza y es probable que le dejemos un buen futuro a nuestros muchachos más adelante. Porque ya los que vivimos, yo me siento afortunado que ya me conozco más de medio país, he viajado y he andado por todas partes, algunos me tocó pagarlos, otros me los gastaron, pero puedo darme el lujo de que conozco muchas cosas que probablemente los muchachos de hoy en día, cuando lleguen a mi edad, no van a conocer nunca. No creo. Entonces, sí toca la labor social de todos, la responsabilidad social de todos, trabajar por el ambiente, trabajar por el país. El país nos quita bastante, sí nos quita bastante. Tenemos algunas personas que de pronto nos hacen conejo y nuestros recursos los desvían, pero también toca poner de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nos enriquecemos con el país, vivimos del país, el país nos da una nacionalidad, el país nos da una casa, nos da prácticamente el derecho de poder hacer uso de todas las cosas que están disponibles. Pero muchas veces, a veces nos quitan esos recursos disponibles porque nosotros no sabemos cuidar las cosas. Entonces, en cuanto al tema ambiental, creo que todos tenemos que trabajar, no solamente a nivel de empresa, sino a nivel familiar, a nivel pedagógico, a nivel social. Interactuar con todo el mundo, ser sociables con todo el mundo. Pero hay una cosa muy importante, tenemos que ser sociables con la gente que realmente nosotros creemos importante que podemos socializarnos.
No nos podemos obligar o no podemos dejar que otro nos obligue a lidiar con unas personas que muchas veces no son aptas para uno socializarse. Por ejemplo, grupos armados, bandas ilegales, temas así. Pienso que es el grupito aparte. Los que nos podemos socializar y sacar este país adelante, ambiente, trabajo, armonía, salud, calidad de vida, me parece muy bien. Calidad de vida dentro de la parte ambiental, sanamente es salud, trabajo, educación. Si usted tiene las tres, tiene un buen ambiente. Bueno, muchas gracias Alejandro por tu colaboración, por ayudarnos a nuestro grupo a sacar adelante esta exposición. Queríamos hacer esta entrevista contigo porque queríamos algo más claro, más conciso, y me gustó tu aporte. Te agradezco mucho por colaborarnos. Cualquier cosa a la orden, cualquier cosa, pues con mucho gusto. Gracias, Alejo. A ustedes muchas gracias. Chao.